Siempre es interesantísimo poder invitar a un CISO a nuestra tertulia, a este programa, a este Cyber After Work, y más lo es si es de una compañía como DIA. Es una compañía del sector de la distribución y alimentación que estoy seguro que tiene mucho trabajo cada día no solo para hacer llegar los productos a sus centros y a los consumidores, sino también navegar en este complejo mundo, ¿no?, de las conexiones digitales. Decía antes de arrancar el programa Pablo San Emeterio que un CISO lo que hace es leer y luego seguir leyendo para luego interpretar y ejecutar. No sé si ese es el régimen de trabajo, seguro que gran parte lo es, de nuestro invitado, pero le vamos a preguntar cómo vive un CISO hoy y cómo protege una compañía como DIA a Rubén Fernández. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y por poder aquí compartir un ratito con vosotros. Es un placer, de verdad, y te agradecemos muchísimo que dediques este tiempo, del que a veces carecéis mucho los CISOs, porque es 24 horas, 7 días a la semana, el que tenéis que estar leyendo, estudiando, observando. ¿Tú conoces bien a Rubén, Pablo? Y aplicando luego en todo lo aprendido y leído a Ellos son tu organización. Academia y ejecución, exactamente. Y luego a tu organización lo tienes que aplicar y ver dónde... Además, estábamos hablando al principio del programa también, una de las noticias que seguro que Rubén le ha tenido que dar guerra, que era la de Spring4Shell, que es un fallo, una vulnerabilidad que le habrá tocado revisar todas las aplicaciones, o que su equipo revise todas las aplicaciones a ver si les había tocado el premio y tenían que parchear y corregir ese problema. Bienvenido, Rubén, al programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Y como decía Eduardo, ¿cómo es la vida de un CISO? Muchas gracias por la invitación. Pues es bastante estresante. Yo llevo poco tiempo en este rol de CISO, pero bueno, llevo más de 20 años ya en temas de ciberseguridad y bueno, es uno de los roles más estresantes, pero también es verdad que es más apasionante porque te permite realmente pues hacer un poco lo que tú quieras. O sea, dedicarte a... Tienes que tener en cuenta la producción, que no haya ningún problema en producción. Tienes que tener en cuenta innovación, porque tienes que ver también nuevas aplicaciones, nuevas herramientas que tú tienes para proteger tal. Luego tienes que tener en cuenta las nuevas vulnerabilidades, como comentabas lo del Log4Shell. Aquí no era si te había tocado, aquí te había tocado seguro, ¿sabes? Lo que tenías que ver es cómo de grande era el impacto que tenías en tu organización, parchear de una forma más urgente pues lo que tenías más expuesto y luego ir planificando para evitar el problema en futuras aplicaciones. Pero bueno, sí que es muy exigente por eso, porque tienes que estar al día de todo, pendiente de todo lo que tienes en producción, pendiente de todo lo nuevo que vamos a sacar, etcétera, y siempre tratar de darle seguridad a todo esto. Oye, si me permite, Mónica, voy a hacerte una pregunta. ¿Qué vas a decir? Vaya preguntas que me hacen en este programa, pero mira, imagínate que tienes la oportunidad de escribir un libro de esos amarillos que hay, que son los de las guías, libros empresariales, For ¿no? Dummies. Exactamente. Pero lo vamos a llamar Pasos para ser el mejor CISO, y lo escribe Rubén Fernández. ¿Cuál sería ese índice? ¿Cuáles son los pasos que, en tu opinión, son los necesarios para que un buen CISO asegure la compañía para la que está trabajando? ¿Cuál sería el primer paso? Hombre, yo creo que el primer paso es formarte, es decir, tienes que tener una formación, una base que luego te permita pues ir evolucionando en las áreas que te va requiriendo tema de CISO. Luego yo no creo que sea necesario ser muy técnico para ser CISO. A ver, si eres CISO de una compañía pequeñita, pues sí que requiere que al final, porque vas a estar solo, entonces tienes que ser tanto la parte técnica como la parte más de GRC, compliance, etcétera. Pero yo creo que los CISOs, según cuanto más grande es la organización, menos skills técnicos requiere. Y luego yo creo que lo que es muy importante es entender tu negocio. Es decir, no tu negocio como CISO, sino tu negocio de la empresa para la que estás trabajando. Porque al final tú tienes recursos bastante limitados normalmente y tienes que saber dónde dedicarlos. Y lógicamente tienes que intentar dedicarlos a aquellas áreas o aquellas funciones en las que puedas aportar mayor valor a tu empresa. Y eso solo lo consigues si conoces tu empresa, evidentemente. Y luego yo creo que para llegar a ser CISO al final hace falta una trayectoria. Es decir, tienes que ir adquiriendo skills a medida que vas pues enfrentándote a problemas en tu día a día para que en el día de mañana, cuando ya tienes determinada experiencia, pues puedas aplicar ese conocimiento previo que has adquirido en tu día a día de tu organización. Compro el libro. Además, Rubén, yo también lo compro y lo quiero leer.
un rol, como decías, bueno, tiene que tener la parte de gestión, la parte técnica, tienes que hablar 2 idiomas. Bueno, como mínimo, pero 2, la parte técnica, la parte de gestión. ¿Cómo ha cambiado? Porque eso yo creo que es desde el principio, pero sí que ¿cómo ha cambiado el rol del CISO durante los últimos años? ¿Qué ha cambiado? Sobre todo con el tema de la pandemia, me consta que me contáis que cada vez más relevancia y afortunadamente también. Sí, bueno, el CISO, el primer punto de donde parte el CISO es el responsable del CPD, porque ni siquiera había un responsable de seguridad, es el que evolucionó a ser el primer CISO, digamos, y esa era una persona totalmente técnica. Y es verdad que a día de hoy cada vez te encuentras el CISO más cerca del negocio. Incluso hay empresas que tienen 2 CISOs, un CISO más de la parte técnica y otro CISO para la función de pues acudir al board, hablar con la gente del más alto nivel de tu empresa y transmitir un poco las necesidades de seguridad que tenga tu organización. Yo, como tú dices, creo que es una buena función, o sea, una buena labor esta evolución, porque nos permite estar donde más valor podemos aportar, que es ahí en el COMEX, en la junta directiva, etcétera, etcétera, donde tú puedes practicar lo que nosotros llamamos seguridad desde el diseño. Es decir, lo bueno que tiene este modelo es que tú puedes aplicar estos controles de seguridad en la fase de diseño, cuando realmente no te cuesta nada aplicarlos. Sin embargo, si tú construyes algo sin tener en cuenta la seguridad y luego lo tienes que poner en producción, pues muchas veces somos un problema. Y por eso se nos veía anteriormente como stoppers en algunos casos. Claro, un problema y suma más presupuesto, que como decías, al final esos recursos que son limitados, uno de ellos es el presupuesto, que seguro que Pablo, Edu, te preguntan por él, cómo hacer que esa junta directiva, como decías, no entienda que hay que invertir en ciberseguridad y cada vez más. Mira, sumo un poquito la pregunta. ¿Cómo alinear a la junta directiva, ya no solo a proveerte de mayor inversión, sino de entender los riesgos a los que se enfrenta una compañía de distribución y alimentación, como es Día en este caso? Sí, yo en ese sentido yo soy un CISO pues raro a lo mejor, porque yo cada vez tengo menos presupuesto, pero estoy contento de tener cada vez menos presupuesto porque es que me estoy quitando toda la producción. Es decir, yo creo que la producción a ciertos niveles de seguridad no te aporta, es decir, estar en el día a día del firewall, en el día a día de la herramienta de monitorización, etcétera, etcétera, pues no es algo que nos aporte valor a nosotros. Nosotros creo que es importante que diseñemos la herramienta, que hagamos unas pruebas, una serie de requisitos de seguridad y que luego los validemos, pero no operar el día a día de todas las soluciones tecnológicas. Entonces, en este sentido, pues ¿cómo se maneja eso? Pues yo creo que, por lo menos en mi caso, tenemos suerte, porque cada vez se nos ve más como que estamos aportando valor, que estamos evitando ciertos problemas de seguridad, y ahí sí que se ve claro un retorno de inversión para las empresas, porque al final los comités es, dime el retorno de inversión de si yo hago un nuevo... no sé, una plataforma de entrega, que te entrego las compras que tú hagas en día en 1 hora en tu casa, pues estoy aportando algo al mercado. Si yo instalo un antivirus tal en vez de cual, pues el cliente final, digamos, que no lo ve. Pero yo creo que internamente sí que tenemos hemos ganado eso, de que la gente ya ve esa percepción de ese valor añadido que tú aportas, sí que son conscientes de que estamos añadiendo valor a lo que es la marca Día y a lo que es nuestro negocio, vamos. ¿Y por dónde se empieza en una compañía tan grande como Día a identificar? Yo siempre suelo hablar de las distintas áreas del CISO, que entiendo que la primera es identificar qué es lo que tienes que proteger, porque es uno de los pasos básicos. ¿Cómo se empieza en esa tarea de identificación de activos o de puntos a proteger? Hombre, pues yo creo que más o menos te viene impuesto. Es decir, nosotros tenemos una serie de activos críticos para la compañía sin tener en cuenta seguridad, y lo que tú tienes que tratar es de establecer las medidas de seguridad acorde a la criticidad que la empresa te ha marcado para los activos. Si el e-commerce es lo más importante para ti, pues tendrás que asegurarte pues que tengas un firewall de aplicación, que tengas sistemas de continuidad en caso de que tal, pues tengamos una opción tal. Y luego pues lógicamente hay ciertos componentes intrínsecos que todas las empresas tenemos, pues un firewall, un servidor de correo, etcétera, etcétera, que eso al final pues todos estamos sujetos a eso, y cada vez van cobrando más importancia, porque a día de hoy el correo electrónico de las empresas pues es clave, aunque normalmente en los vías no suele salir que el correo electrónico sea una de las cosas más importantes. Suele salir pues tu área de provisioning o tu área de reaprovisionamiento, o sea, de logística o tal, pero al final el correo, si se nos para,
muchas veces nos quedamos todos mirándonos unos a otros como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Y para nuestros oyentes, ¿qué son vías? Que igual les ha pillado un poquito a... Sí, perdón, que a veces no te me meto preocupes. aquí en mi jerga técnica. El BIA es el Business Impact Analysis, que eso es en cualquier compañía, pues lo que se hace es establecer, pero te digo, desde el punto de vista de negocio, no de seguridad, cuáles son los activos críticos para tu compañía, cuáles son aquellos que los que pues necesitas sí o sí que estén disponibles, cuáles son aquellos que puedes estar una hora sin tener ese activo y no te impacta en tu organización, o cuáles son aquellos que incluso puedes estar un día o 8 horas o incluso semanas sin disponer de ese activo y no te supone un impacto porque tienes otras vías alternativas de poder cubrir esa funcionalidad. Bueno. No, iba a preguntarle que imagino o no que habrá diferencias en cuanto a las principales amenazas respecto a otras compañías, ¿no? En vuestro caso, precisamente por esas características concretas que nos estabas contando, logística, pues mucho personal trabajando en tienda, ¿no? Estábamos hablando antes del phishing, de que ahora vienen los amigos de Hacienda, entonces ahora viene la agencia tributaria, otro tipo de suplantaciones de identidad que también os afectarán seguro. Pero ¿cuáles serían las principales? Sí, yo creo que hay dos diferencias fundamentales. Una es la tipología de datos que tú trabajas, es decir, pues en un banco tienes información financiera, en una empresa de, no sé, energía, pues a lo mejor tienes la fórmula en las que haces tal o cual. En nuestro caso tenemos dos vectores un poco de entrada, que por un lado es la parte financiera que todas las empresas tenemos y luego nosotros tenemos un club de fidelización donde hay una fuente muy grande para poder captar información de nuestros usuarios. Es decir, no es robar información a día, sino es usar la imagen de día para robar información al cliente final. La pregunta que yo te quería hacer, Rubén, es ¿cómo alineas? Porque al final Día es una compañía que tiene pues, miles de empleados. Y al final, pues hemos hablado aquí que los riesgos están desde un proveedor hasta pues una ingeniería social en alguien en oficinas, cualquier hay muchos factores de ataque, ¿no? Entonces, desde tu posición de CISO, ¿promueves la cultura de ciberseguridad? ¿Cómo se debe promover la cultura de ciberseguridad en una compañía como es Día, con tanto volumen de empleados en diferentes sectores? Sí, nosotros tenemos 42.000 empleados. La última revisión que hemos hecho salía más o menos eso entre los 4 países en los que trabajamos. Y son muy variopintos. Como comentabais antes también, pues tenemos cajeros, tenemos reponedores y luego tenemos gente de IT también, que está más en lo que es la parte más informática. Entonces yo creo que lo importante es intentar llegar con esa cultura de seguridad a todos los vectores de tu organización. Es decir, tienes que fomentar la seguridad en el cajero, tienes que fomentar la seguridad en el administrador del correo electrónico, tienes que fomentar la seguridad en el director de la parte financiera. Entonces, la forma de entrar a cada uno de estos roles es diferente, obviamente. Entonces, tienes que ser capaz de adaptarte y de promover la ciberseguridad y la cultura de seguridad en diferentes ámbitos, mediante correos electrónicos, mediante cartelería en las tiendas, mediante, pues no sé, cursos de todo tipo, correos electrónicos que puedan llegar a la gente. Entonces, tienes que ser ágil y ser flexible a la hora de establecer muchas vías de llegar a tu usuario y a tu trabajador, a las dos cosas, porque nosotros también tratamos de fomentar la cultura de seguridad en el usuario final. Es decir, te llega gente, pues eso, lo que comentabas, de la suplantación de identidad. Oye, mira, que me han escrito de Día que tal cual. No, pues no hemos sido nosotros. Asegúrate que cuando yo te escribo sea yo y no haya un enlace malicioso, etcétera, etcétera. Y yo creo que una de las funciones clave que hemos hablado antes de hablar con el board y demás es la estrategia de seguridad. ¿Cómo consigues encajar todas esas piezas que tienes junto con una visión estratégica de seguridad que entiendo que puedes tener a 3-5 años? Sí, es un poco lo que comentaba al principio. Nosotros lo que tratamos es de, conociendo la estrategia de la empresa, ver dónde puede aportar más la seguridad, pero siempre alineándonos con esa estrategia empresarial. Es decir, a mí no se me ocurre establecer muchas medidas de seguridad con el e-commerce cuando a lo mejor imagínate que la empresa ha decidido discontinuar el e-commerce dentro de 2 años. Pues hay que ser un poco consecuente y hay que alinearse siempre con esa estrategia. Y luego, dependiendo de cuáles sean los proyectos estrella, digamos, de la compañía para los próximos 3 años, pues intentar, si queremos hacer una migración al cloud mayoritaria o de la mayoría de nuestros sistemas,
pues lógicamente tendremos que acompañar con sistemas de control de seguridad en los elementos en cloud, de migrar o monitorizar todo eso que vamos subiendo, que se haga de una forma coherente y que se haga de una forma con buenas prácticas de seguridad, etcétera, etcétera. Yo creo que la estrategia de ciberseguridad, sin estar alineada con la estrategia de la compañía, no va a llegar al comité de dirección, etcétera, etcétera. Claro, no tiene sentido al final, si no es así. Y además, en vuestro caso, se añaden, me imagino, incluso más amenazas externas, ¿no? Hemos estado hablando los últimos años de Internet de las Cosas, de sensores y demás, que es algo que imagino que estáis implementando, lo que añade más complejidad. Además de esos 42.000 empleados que nos decías, muchos sistemas. ¿Cuál es la estrategia, digamos, de ciberseguridad, por así decirlo, más básica para evitar o reducir esa complejidad de tantos elementos y tantos factores que influyen? Sí, el problema viene un poco también de lo de la pandemia que comentabas antes, es decir, cada vez el perímetro ya no existe, que es algo que se dice mucho en tema de seguridad, porque antes pues tú tenías tu empresa, que estaban en tu edificio y que tenías teléfonos corporativos, etcétera, etcétera. Ahora todos accedemos con dispositivos personales, que un día se te estropea el ordenador del trabajo, bueno, no te preocupes, que yo entro aquí, me abro una VPN y conecto a la red mía, como si estuviera dentro de la organización. O el tema de teletrabajo, pues es eso, es decir, dotar tu casa de como si estuvieras en la oficina. Entonces, todo eso crea muchos riesgos asociados a la wifi de tu casa, que lógicamente no está en control de tu empresa, a tus dispositivos personales, que ahora lo utilizas tú, pero a lo mejor tu hijo luego le pones una película para que esté un rato tranquilo mientras haces la cena. Pues todo eso es el primer vector, yo creo que es el tema de la formación y concienciación en materia de seguridad. Todos tenemos que ser conscientes de cuáles son las buenas prácticas, qué debes hacer y qué no deberías hacer, qué supone un riesgo para ti si cometes si haces clic en un correo que no sabes el destinatario, pues tú sabes que estás expuesto. Que luego puede ser que sea tu primo que te ha mandado un correo y no haya ningún problema, pero bueno, yo creo que es importante concienciar a la gente. Y luego, pues evidentemente también tenemos que hacer la parte técnica, dotar a nuestros sistemas de herramientas de seguridad suficientes para que, pues por ejemplo, que estabais hablando antes con Netscope, que si un usuario pincha en un enlace, pues que te lo pare antes de que llegues al sitio malicioso. Eso te hace, no, mira, pues has pinchado aquí, pero aún así no te dejo acceder porque es un sitio que está registrado como malicioso, que no te va a aportar nada bueno en tu tal. La herramienta de correo, pues lo mismo. O sea, nosotros concienciamos a los usuarios de que el phishing es peligroso, etcétera, etcétera, que no tienes que hacer ciertas acciones, pero si yo te quito el 99% del phishing, pues me aseguro de que se reduce mucho el porcentaje de éxito que tengan este tipo de campañas. Oye, Rubén, estamos hablando en este programa Cyber After Work con el CISO de DIA. Una compañía como DIA, ¿de quién se protege? ¿De qué se protege? ¿Hacéis ciberinteligencia para anticiparos a el quién o el qué? Sí tenemos programas de ciberinteligencia, pero sobre todo están destinados a proteger al usuario final. Es decir, nosotros, lo que os comentaba antes, tenemos un problema de que muchas veces se utiliza la imagen de DIA, como les sucede a otros retailers, que es mete aquí tus datos y sorteamos una tarjeta de 100 euros para que compres en DIA o en Amazon o en el Corte Inglés, etcétera, etcétera, que yo te diría en el 99% de los casos es falso. Entonces, lo que buscan en esas campañas es pues robarte información a ti como usuario final utilizando la imagen de DIA o de Amazon o del que sea. Entonces, nosotros creemos que es importante proteger también al usuario final de este tipo de campañas. Y luego nosotros sí que tenemos ciertos servicios también de vigilancia digital, que le llamamos, para ver un poco eso, es decir, qué se oye en las redes de nosotros y ver un poco eso, si tenemos que hacer alguna acción, si tenemos que protegernos, o si se va a lanzar una campaña de suplantación de identidad contra el sector retail, etcétera, etcétera. Y luego también tenemos nuestras microcomunidades del sector, donde pues estamos ahí varios CISOs de otras compañías análogas a la mía, en la cual, pues oye, mira, me ha pasado esto, tener cuidado si veis algún tipo de tal, o compárteme la dirección para que yo la pueda bloquear en el caso de que llegue algo, etcétera. Y oye, Rubén, me ha gustado mucho una parte que andabas hablando, sobre todo de concienciación, de formación, de sensibilización de las personas en ciberseguridad.
¿Crees que sería necesario que en los programas educativos de los jóvenes, en los que se están formando en bachillerato, en ESO, en primaria, les fueran enseñando temas de ciberseguridad o les fueran inculcando un poquito esta necesidad? Y si lo crees así, ¿a partir de qué edad crees que es una edad razonable para empezar a proponerlo? Yo creo que sí. Yo tengo 2 hijos que tienen 13 y 15 años y yo afortunadamente ya he visto estas iniciativas en sus colegios. Viene la Guardia Civil a dar charlas, viene la gente de Infibe también a compartir con las colegios o las universidades, etcétera, etcétera. Y yo creo que es algo muy importante. La edad a la que puede empezar, pues yo te diría que pues casi con 7, 8 años ya podríamos tener. Evidentemente tiene que ser distinto el discurso en unas edades tan tempranas como estas, pero yo creo que es importante porque a los 7, 8 años los niños ya tienen acceso a la tecnología con cierta libertad, les dejas tu tablet, aunque tengas restricciones y tal, pero yo creo que es importante que ellos sean conscientes de qué comparten, dónde están accediendo, cómo, y un poco las posibles implicaciones que tenga este tipo de actuación o de interacción con el medio de Internet, que para lo bueno y para lo malo hay de todo en Internet, con lo cual yo creo que es bueno que les demos las herramientas suficientes para que luego ellos sepan manejarse con cierto criterio. Coincido en que es fundamental esa formación, que además lo has mencionado varias veces, ¿no? Esa concienciación es fundamental, porque además yo también creo que si dentro de las empresas, de las organizaciones formáis a los empleados, bueno, a todas las personas, al final ese conocimiento, esa información se la van a llevar a sus casas, la van a trasladar a sus familias, a sus entornos, y va a ayudar a que poco a poco, ¿no?, mejore esa cultura de seguridad. Así que yo creo que tenéis pues ese valor de aportar en toda esta cultura. Y en este sentido, Rubén, ¿de qué vamos a tener que protegernos? ¿Estáis mirando ya algo hacia el futuro? Has mencionado ese perímetro que evidentemente con este mundo híbrido está difuminándose y ampliándose, pero ¿hay algo a lo que estáis mirando con temor o que creáis que va a venir con fuerza? Bueno, yo creo que pues cada vez se van a sofisticar más los ataques de intrusión, una vez que entra alguien, pues lo que puede hacer dentro de tu organización, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es importante, que también lo comentabais en el espacio anterior, todo el tema de gestión de comportamientos, de análisis de comportamiento de los usuarios. Yo creo que eso nos va a dotar de herramientas para poder limitar o cortar ciertos ataques que puedan llegar. Y bueno, todo lo que es el Zero Trust al final se basa en eso, es decir, vamos a contar con que te van a entrar, ¿sabes? Entonces, lo que vamos a hacer es, una vez que tengamos un acceso no autorizado a los datos, pues conseguir limitarlo en el menor tiempo posible y con el menor impacto posible. Entonces, ahí, pues todo esto, si estamos acostumbrados a que el director financiero entra todos los días a las 8 de la mañana, trabaja desde Las Rozas y se va a comer de tal a tal hora que no opera, pues si de repente entra un día a las 3 de la mañana desde Singapur, pues nos van a saltar las alertas de decir, oye, no es cortar el acceso, porque a lo mejor es lícito y resulta que se ha ido de vacaciones y tiene jet lag y se ha conectado a esa hora, pero sí nos pueden saltar alertas para que digamos, oye, confírmame qué tal, y mientras tanto le doy un acceso muy restringido en el que solo va a acceder al correo electrónico o a tal, porque tenemos sospechas de que hay un acceso ahí no legítimo. Uh-huh. Yo, por retomar un tema que antes yo creo que se me ha quedado un poquito más en blanco, es el de la dirección, ¿no? Hemos hablado de la necesidad de que se invierta, pero también de que se empatice, que la alta dirección sea consciente de que esto pues es un problema como el de las ventas, como el de lograr objetivos financieros, como el de lograr los proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto se van educando las altas direcciones de las compañías? En este caso, Día, ¿es consciente al problema sensible que hay, ya no solo para Día, sino para la comunidad empresarial de tamaño? Sí, nosotros hemos hecho un catálogo de riesgos y, por ejemplo, el riesgo de ciberseguridad o de sufrir un ciberincidente está entre el top de los riesgos de la compañía, con lo cual... Eso está muy bien. Ya es un indicio de que por lo menos nos tienen en cuenta. Luego está el tema de conseguir más recursos, etcétera, etcétera. Porque tú ves las organizaciones y tú ves el departamento de recursos humanos, ves el departamento de auditoría interna, y tú dices, joder, pero si aquí hay marketing, el triple de gente que es seguridad. Pero bueno, yo creo que al final sí que vamos haciendo ese cambio y sí que vamos consiguiendo pues más reconocimiento desde el punto de vista de la dirección, y que cada día sí que es verdad que hay más iniciativas. También hay
pues regulaciones que están saliendo, pues por ejemplo, hace poco, este mes, ha salido una regulación que obliga a las empresas de más de 50 empleados a tener un delegado de protección de datos. Pues eso es un avance también, que nos va a permitir pues ir añadiendo personal de seguridad en todas las empresas. Pues yo creo que hoy la presencia de nuestro invitado, de Rubén Fernández, CISO de Día, nos ha dado muchas pistas sobre cómo evoluciona el propio desempeño y también el papel del control de la seguridad de la información dentro de una empresa. Y es básicamente lo que decía al principio. Desviste cuando decimos de herramientas, no sé si se refería, y ahora nos lo aclara Rubén, a externalizar herramientas. Tú céntrate en la gestión de los activos, el control de la información, asegurar el perímetro, porque luego hay herramientas que luego pueden hacer muchas compañías con las que puedes trabajar, ¿no? Es decir, que de alguna forma hay que concebir la estrategia como no lo quieras hacer todo, sino la parte más técnica, déjala en manos de estos especialistas, esta otra parte así, ¿verdad? Sí, es lo que comentaba, que yo me estoy quitando toda esa parte que no me aporta valor, digamos, o donde yo no aporto tampoco excesivo valor. Y yo creo que es importante, no es externalizarlo o pasarlo a otro área de tu empresa. Es decir, nosotros tenemos un departamento de operaciones muy grande, pues ese departamento de operaciones puede operar el firewall igual que están operando otro servicio, otro elemento. Muy interesante, muy interesante. Y si no, pues tienes la parte de externalizarlo también, evidentemente. Sí, no, es que esto que comenta Rubén no es la primera vez que lo oigo. En general yo creo que es una tendencia que está ocurriendo en el sector y que poco a poco pues es... vas a usar una palabra adecuada, yo creo, Eduardo, desvertirte un poco de la parte técnica, delegarla en técnicos y centrarte un poco más en la visión estratégica y en la función estratégica de la seguridad, que también aporta valor a la compañía. Es decir, el aportar ese valor desde la seguridad. Me ha parecido muy interesante todo lo que nos has contado, Rubén. Me quedo con ese valor que le dais a la formación y la concienciación, que yo creo que es básico por parte de las empresas. Bueno, pues ha sido, efectivamente, son muchos puntos muy interesantes los que ha comentado, que ojalá sirvan de ejemplo para empresas que nos están escuchando, que no necesariamente tienen CISO, o que sí que tienen CISO, pero que quizás tienen que hacer una reflexión sobre cuál es el papel del responsable de la seguridad de la información y la estrategia que debe acometer. Lo hemos hecho gracias a Rubén Fernández, CISO de Día, al que te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros estos minutos de Cyber After Work. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por poder compartir un poquito con la comunidad. Mucha suerte ante los retos futuros. Y nosotros, amigos, que nos despedimos, nosotros hasta mañana, que volverá el After Work, y con Pablo y Mónica hasta el próximo lunes, que volverá el Cyber After Work. Nosotros lunes más, encantado de estar contigo, Eduardo. Como siempre, muchísimas gracias, amigos. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana. Adiós.